con el ex juez Carlos Rosansky, a quien saludo, contando que hubo una masiva adhesión al pedido de juicio político a jueces de la Corte Suprema. Esto lo encabeza Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros importantes referentes de la justicia, en el que está el ex juez Carlos Rosansky, también está la doctora Lucía Larrandart, Eduardo Barcesat y otros, presentan este pedido de juicio político ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Carlos, Cintia García, Fernando Borrone y el equipo, te saludamos. Buen día. Hola, Cintia, Fernando, qué equipazo. Buen día, un placer. Te queríamos preguntar cuántas firmas recibió, porque este pedido de juicio político que entró, corregime si me equivoco, por mesa de entrada a diputados, además tiene un link de firmas y hay cuántas adhesiones y cuál es el eje, lo sustancial del pedido de juicio político. Estamos compartiendo también con nuestra compañera Luciana Bertoia. Hola, Luciana. Mira, en cifra hace un rato había 18.000 adhesiones, que es una cifra inédita, por supuesto, no hay antecedente, pero además con una aclaración, esto no es el clásico me gusta que ponemos en las redes, sino que es una adhesión con nuevo documento, etcétera, es decir, se suma al pedido de juicio político, quiere decir que hoy hay 18.000, un poco más de 18.000 ciudadanos que están reclamando que se efectúe ese juicio político. Y de lo que preguntaba Cintia, de la esencia es un fallo atroz, brutal de la Corte Suprema, que, como ustedes comentaban antes, habilitó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otra atrocidad, que es mantener abiertos los colegios y facilitar los contagios. Todo esto es muy grave, mucho más grave cuando lo convalida nada menos que la Corte Suprema de la Nación. Ese es el motor del pedido de juicio político. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Luciana Bertoia lo saluda. Le quería consultar, bueno, ¿qué expectativa tienen? Porque se sabe que el Ejecutivo, el oficialismo, le falta el número en la Cámara de Diputados como para que avancen estas iniciativas. Y por otro lado, preguntarle cuál es la evaluación general que hace esta Corte. Mira, respecto de la expectativa, la Constitución tiene previsto una mayoría agravada, pues son 2/3 de los presentes, aclaro, no es de la totalidad, sino de los presentes, y la razón es por la gravedad del tema, es decir, si se va a hacer juicio político a los jueces de la Corte, que se decida con una mayoría suficiente. Eso por un lado es la teoría. Y por el otro lado está la atrocidad del fallo o las razones que nos motivan a hacer el pedido. Entonces, la atrocidad no se tiene que dejar llevar por la cantidad de votos que puede haber en una Cámara Legislativa. La atrocidad es la atrocidad y hay que actuar y hay que denunciar cuando corresponde. Entonces, se verá con el tiempo qué efecto tiene. No es menor que en poco más de 24 horas haya 18.000 adhesiones. Por eso yo remarcaba el número, porque es un tema a tener en cuenta. Y otro tema a tener en cuenta es que de las distintas razones que se esgrimen en el pedido de juicio político, hay una muy interesante que va a haber que empezar a conversar en Argentina, que es que hay detrás de la decisión de los jueces de la Corte, de que hay detrás cuando no piden, por ejemplo, opinión especializada de peritos. No tiene ningún sentido pensar que una Corte Suprema que tiene a disposición centenares de peritos no consulte sobre un tema tan específico. Evidentemente, cuando vos, Luciana, no consultás sobre algo así, por mi experiencia por lo menos integrando tribunales, es porque no querés la respuesta, o no te interesa, o tu nivel de soberbia es tan alto que lo querés decidir sin esa opinión. Pero acá lo que está en juego son vidas, ¿no? Rosansky, cuando hablas de la atrocidad, ¿no? Esto que la atrocidad es la atrocidad, también, y recuerdo algunas palabras, declaraciones de Zaffaroni al respecto, por ejemplo, ¿no? En esta curva de 41.000 contagios y estas 551 muertes y este promedio de más de 400 muertes por día que tiene la Argentina, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes les atribuyen a la Corte? En el pedido tiene dos partes. Una tiene que ver con el mal desempeño, que es una de las causales de juicio político, y que es más abstracto, es más general, es analizar en el contexto de ese fallo el daño que genera y la irracionalidad en los argumentos, y paralelamente se hace mención a una cantidad de hechos delictivos que pueden haber cometido y que van desde el prevaricato, que es dictar resoluciones contrarias al derecho, hasta el homicidio,
Es decir, es una franja que se pone ahí en el pedido de juicio político y que tendrán que analizar los diputados. Gracias, Carlos Rosansky, por todas estas aclaraciones. Leopoldo Moró, uno de los integrantes de la Cámara, dio cuenta de la recepción y dijo que está firmado por prestigiosos juristas y tiene fundamentos más sólidos que explican la necesidad de abocarse a su estudio y tratamiento. Habrá que sumar pedidos anteriores. Buen día, Rosansky.